Gloria a Dios. Así que esa fe sobrenatural, cuando la ciencia dice no, cuando se ven las cosas imposibles, cuando tú crees que todo está cerrado, entonces cuando Dios envía ese don para orar para beneficio de su iglesia, porque eso glorificó el nombre primeramente de Dios, porque el médico reconoció que fue un milagro y el médico era el subdirector del hospital. Pudo entender y comprender allí que fue un milagro. Nosotros nos levantamos todas las mañanas alabando y cantando, hermano. Y la gente cuando venían preguntaban por nosotros, dice, ¿cuál? ¿Los que cantan por la mañana? Gloria sea el Señor. Dice, hay quienes se refieren a este don como una fe que mueve montaña. Que mueve montaña, dice. 1 Corintios 13:2 dice, y si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Como dice, y toda fe de tal manera que trasladase los montes. Es decir, es una fe que hace que los problemas se muevan. Es una fe que tu situación hace que tu situación cambie. Gloria sea el Señor. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el Señor. En el Evangelio de Marcos 9. Gloria sea el Señor. Marcos 9. Mientras que buscan Marcos 9, le voy a leer Mateo 17:20. Dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Esa es la fe del don de Dios. Se recibe de Dios. Es la fe que da Dios. Amén. Gloria a Dios. Una fe que mueve montaña. Marcos 9. El verso de 14 al 25. Aleluya. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró corriendo a él y le saludaron y le preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron unos de la multitud, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gloria al Señor. Aquí vemos la fe de este hombre. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuántos le pueden decir hoy al Señor así? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Gloria al Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es ese creer, esa fe de ese don que el Espíritu Santo de Dios da. Dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamaba y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó como muerto, de manera que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, ¿qué hizo? Le enderezó y se levantó. ¿Por qué ocurrió el milagro? Porque su padre dijo, creo. Amén. Creo y creyó, dice. Él le respondió, cuando él amén. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuego? ¿Por qué a veces no ocurren los milagros? ¿Por qué a veces pedimos y no recibimos? ¿Por qué ocurre eso? Porque dice, y les dijo, este género no sale sino con nada puede salir sino con ayuno y oración. Gloria al Señor. Vemos la fe de este padre cuando vio a su hijo en la situación que estaba y entonces tuvo que decirle, si puedes, ayúdame. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué lindo.
creyó y el versículo 24 dice, ayúdame en incredulidad. Fíjense qué cosa más importante, cómo Dios está obrando un milagro tan grande a través del don de fe. Y el hombre le dice las dos cosas juntos, creo, ayúdame en incredulidad. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de lo débil que tú te veas, no importa. Si tú crees, el Señor obra. Amén. Gloria al Señor. No mires tu condición. No mires lo que está pasando, el problema. Mira al que tiene todo poder para obrar en tu vida. Amén. Gloria sea el Señor. En la vida de los apóstoles, vamos a ver qué ocurrió también. Pedro y Juan dice que cuando estaban allí, donde se manifiesta Pedro y Juan en el cojo, cuando estaba allí a la puerta de la hermosa, en el templo de Jerusalén, dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces el que estaba acostumbrado a recibir limosna, se le quedó mirando y entonces él le dijo, entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Como Dios tuvo misericordia de ese hombre, tantos años allí en el templo, en la puerta allí, pidiendo misericordia, pidiendo allí limosna y pidiendo allí por las necesidades que él tenía. Y llegó el que hace milagros, gloria sea el Señor, el que obra con poder. Dice, tomando la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este milagro ocurrió, gloria sea el Señor, porque este hombre tuvo fe y creyó que lo que Pedro y Juan tenían le podía sacar de la situación que tenía. Y miren cómo después este don, al estar ese don puesto en ejercicio, cómo después él entró en el templo y alabó al Señor, y cómo todo el mundo pudo ver el milagro. Gloria sea el Señor. Amén. Entonces, el segundo don, ese es el don de fe que vamos también a tratar, es el don de hacer milagros, o el don de milagro. El don de milagros son actos sobrenaturales, donde todo el mundo se queda sorprendido, pero ¿cómo es que se hizo? ¿Quién lo hizo? Pero es imposible. Y esas cosas son las que le corresponden a Dios. Es el momento en que Dios entonces, aquello que no debería ser, sucede. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cuántos y cuántos milagros ha hecho Dios a través de muchas personas, así como tú y como yo. Porque en todo momento nosotros tenemos que darnos cuenta que el don de milagro es algo que no obedece a nuestra propia naturaleza, que no obedece a nuestro accionar. Nosotros solamente en el caso del don de milagro somos instrumentos. En el don de milagro intervienen ambos aspectos, la mano poderosa de Dios y el accionar nuestro. Porque Dios quiere usarnos, y Dios a su vez, cuando nosotros actuamos en fe, cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios, entonces Dios hace resaltar la acción que nos estamos haciendo con milagros, señales y prodigios. Los milagros son acontecimientos que demuestran de forma dramática la naturaleza viva de Dios, la forma personal en que Dios se muestra de que eres real. Y dice, no, yo no creo que Dios no existe. No importa que tú no creas, pero Dios sí existe. Dios es real. Ahora, hay muchos milagros que se han sucedido en la Biblia y que suceden en la vida normal, el día entre tú y yo. Muchos demonios, como son liberación de demonios, milagros. Muchos milagros de resurrección de muertos. ¿Cuántos hay en la Biblia? Hay 7 casos de ejemplo de resurrección en la Biblia. Eso lo hemos visto en otros momentos. Y todos muestran la capacidad que tiene el Dios vivo de hacer aquellas cosas que no vienen a nuestro entendimiento, pero que Dios sabe que es necesario que muchas personas para creer tengan que ver. Ahora, hay ejemplos también de milagros que son punitivos o de recorrección o milagros para disciplinar a alguien. Y en este caso hay un ejemplo muy práctico en Pablo, cuando estuvo en Chipre, en la isla de Pasmo, que estaba el mago Elimas molestando y estorbando al procónsul Sergio Pablo,
que dice la Biblia que era un varón prudente. Sin embargo, este mago, Elimas, estaba estorbando y molestando y perturbando para que Elimas no escuchara a Pablo, para que Elimas no escuchara el mensaje que Pablo tenía, para que él también y su familia pudieran alcanzar la salvación. Sin embargo, en medio de todo esto, en Hechos 13, del 9 al 11, narra que dice que entonces Pablo, también que se llama Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del recto del Señor? Y entonces el procónsul, viendo lo que había hecho, lo que había sucedido, porque cuando Pablo le dio una maldición y le dijo: quedarás ciego para siempre. Y cuando el procónsul vio esto, dice la palabra en el versículo 12, que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de Dios. De modo que Dios está siempre presente a nuestro accionar, a las cosas que nosotros queremos transmitir el mensaje de salvación, dar a conocer que hay un Dios, que Él envió a su Hijo, que murió por el pecado de la humanidad. Y aun cuando el mundo no quiera reconocer esas palabras, Dios también, con señales, milagros y prodigios, hace que los que necesitan ver, vean y crean en su palabra.